Bueno, este ejemplo lo hice para ustedes, un poquito de jazz latino mezclado con modos, como para que tengan una idea más o menos de lo que se puede hacer. Es variado, ustedes pueden hacer otra cosa, por supuesto. Es un ejemplo nada más. Bueno, gracias. Hola, mis queridos alumnos. Mario René Saúl de nuevo los saluda. Hoy voy a contestar las preguntas que me han hecho, pero por supuesto voy a elegir en general, eh, porque no puedo contestar todo en forma individual porque es imposible, pero sí he reunido las principales que me han hecho. O sea, en general son 4 las preguntas que voy a responder. Bueno, o sea que voy a hacer 4 videos, porque si no, no me va a alcanzar el tiempo. O sea que acá va la primera pregunta. Bueno, me han preguntado sobre el origen de los modos griegos. Por supuesto que yo no puedo en un video resumir absolutamente todo y menos siglos de historia, pero sí lo que no está en los libros, se lo puedo decir. Otros lo tendrán que leer ustedes, porque ya está en la historia. Pero lo que no está y lo que están haciendo mal en las redes en este momento, sí se lo voy a decir, porque eso le va a ser útil. Bueno, acá han hecho una interesante pregunta sobre el origen de los modos griegos. Bueno, yo le voy a contestar inmediatamente que los griegos, 500 años antes de Jesucristo, para tener una referencia histórica, sus instrumentos eran monofónicos, o sea que era un sonido por vez. Por ejemplo, tenían el arpa de 4 y 8 cuerdas, también tenían el aulus, que era un instrumento de viento, la flauta del pan, etc. Pero eran instrumentos monofónicos, no polifónicos. Entonces, ellos la armonía no la conocían, o sea, no conocían el sentido vertical de la música, solamente el sentido escalístico, también llamado modal, o sea, modos. Y anótenlo a esto porque no está en los libros. La definición de modo. Modo es la particular relación que existe entre los sonidos dentro del ámbito de una escala, armonía o melodía. Bien, o sea que los modos, o el modo, es una moda, una forma de tocar. Pero en el caso de los griegos era lineal, no vertical, como nos están haciendo creer la gente que pulula en las redes y trata de que los griegos hayan revelado un poco la armonía. Y en realidad esto no es cierto. Los griegos conocían solamente la parte melódica y lo hacían en forma descendente a los modos y les ponían los nombres de los lugares. Por ejemplo, Lidio, Frigio, todos los lugares. Y nosotros tomamos 2 escalas fundamentales de ellos, que es el Do o el modo jónico, y el La menor, que es su relativa menor, que es el modo eólico. Y de esos 2 modos nosotros transportamos a todas las tonalidades. Entonces, ahora lo que se hace, a partir de Bartók, por suerte, comienzo del siglo XX, toma los modos griegos con el temperamento de nuestros instrumentos, sobre todo el piano, la guitarra, y allí se empieza a estructurar un poquito mejor los modos. Bueno, él, de acuerdo a su maestro Ernest Lendvai, que ustedes lo pueden leer, Lendvai es el apellido del alumno, que una vez que murió Bartók, su maestro,
él revela el hallazgo que hizo Bartók con los modos griegos, sobre todo con el número de oro, ¿no? Eso lo tienen que leer ustedes, eso ya está. Bueno, es muy interesante porque la armonía ampliada o tonalidad ampliada que descubre Bartók, él la aplica, pero la aplica a la armonía actual. O sea, que resumiendo, la armonía que ustedes están conociendo a través de las redes no es tal, o sea, no existe la armonía modal. El modo es una línea, o sea, un conjunto de sonidos lineales sin verticalidad, o sea, sobre todo la línea del tiempo. La línea del espacio, o sea, la armonía, cuando se verticaliza, recién en el siglo XVII, o sea, en el 1600, recién podemos decir que se verticaliza el sonido. No hay una fecha definida, pero 1600 se lo toma porque es la muerte de Palestrina, un gran compositor, que fue el que un poco resume las voces en soprano, contralto, tenor y bajo, con sus líneas intermedias, mezzosoprano y barítono, pero reducido a 4. La armonía recién empieza a nacer, o sea, se verticaliza el sonido recién a partir del 1600, o sea que la música modal o lineal va hasta el 1600. Del 1600 al 1900 se puede considerar una segunda etapa o era tonal, que fue la época vertical de la música, y esa tonalidad se plasma recién en el periodo clásico romántico. O sea, a partir del 1900 ya termina la etapa tonal y comienza otra era. Hay un pequeño andar histórico, digamos, de 10 años de historia, por lo menos, de la politonalidad o bitonalidad, que acá en la música popular dicen tocar afuera. No es tocar afuera. Bueno, después vamos a explicar bien cómo es esto. Son dos tonalidades distintas. Bueno, y después viene la atonalidad, o sea, vuelve a ser lineal otra vez, con Arnold Schoenberg, la Escuela de Viena, y allí vuelve a ser lineal otra vez la música que hemos heredado de los griegos. Bueno, entonces, dijimos que la música popular copia la idea de los griegos porque ellos, les aclaro, no conocían la armonía y tampoco la escritura musical que tenemos actual, o sea, la grafía. Ellos a las notas o sonidos les llamaban por letras. Bueno, y de ahí la música popular copia las letras, pero a partir de la. Entonces, las letras son, para la música occidental popular, A, B, C, D, E, F, G, y nada más. El A corresponde al La, el B corresponde al Si, el C corresponde al Do, el D al Re, el E al Mi, el F al Fa y el G al Sol. Y los acordes surgen de este esquema. Pero otro detalle que no está en los libros y que lo están a lo mejor al pasar, tienen que tomarle ustedes la verdadera importancia. No tenían temperamento los griegos, o sea que no sabían ellos que el La era con 440 y de ahí se ordenaba todo, no. Ellos no tenían temperamento, por lo tanto, al no tener temperamento no hay modulación. Error histórico de los que enseñan por las redes que había modulación. No había tal modulación porque no había temperamento. Los griegos no lo conocían el temperamento. De ahí que Bach espera en el 1600, Bach muere en 1750,
y hace una gran obra que se llama El clave bien temperado, que se los recomiendo para que lo escuchen, y está facturado en las 24 tonalidades para demostrar que con el temperamento se puede modular. Sin el temperamento no se puede modular porque no tenemos referencia. ¿Cuál es la referencia? El La 440. A partir de ahí se ordenan todos los instrumentos de la orquesta y de la orquesta sinfónica y cualquier instrumento del planeta. Y además las voces humanas, o sea, los coros y las orquestas a través del 440. Hay algunos países, como Estados Unidos, por ejemplo, que afinan un poquito más arriba, 444, otros más abajo, pero la línea normal y la que más se usa es la del La 440, o sea, 440 vibraciones por segundo. Eso es lo que se llama temperamento o afinación. Entonces, la afinación recién llegó en el 1600, o sea, podemos hablar de verticalidad, de armonía, recién a partir de allí, sobre todo de la modulación, a partir de esa época. Bueno, yo creo que con esto, solamente a ustedes lo único que les falta es nada más que, para redondear este criterio, es nada más que hacer práctica con los modos, y tomar los modos linealmente, no tonalmente. La tonalidad se puede hacer a partir de Bartók, se puede realizar, pero siempre teniendo mucho y especial cuidado con los tiempos. O sea, que la armonía, y se llama modal, no es tal cosa. Lo que nosotros hacemos en la música popular es aplicar la armonía tonal del 1600 a los modos, que es una cosa totalmente distinta, que se puede, que queda lindo, se aplica en el jazz, en el bossa nova, en el tango, en muchas músicas étnicas, folclóricas, etc. Y yo mismo le puedo dar algunos trucos, algunas posibilidades para que ustedes puedan tomar los modos e improvisar. Bueno, o sea, ya está contestada la pregunta sobre los modos griegos y ustedes lo que tienen que investigar es cómo se hacen estos modos, las líneas, cómo están dadas y sobre todo la parte emocional, la parte del significado, digamos, espiritual o emocional de los sonidos o notas, como quieren llamarle, que integran esos modos. Por ejemplo, en el La menor, La, Si, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, hay notas que son notas características. Por ejemplo, el Fa, la nota característica de La, el Si también. Entonces, escuchar bien el Fa, cómo suena, y sus resoluciones nos resuelven en cualquier lado. O sea, generalmente resuelven descendiendo, no la tónica, igual que el Re, es el modo dórico, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Re. Entonces, Si, Do no se hace, porque si no se vuelve a Do, se resuelve. Entonces el Si va a La. Generalmente van a la quinta del acorde para resolver los modos. Entonces esos modos recién empiezan a tener su relevancia, su significado, a partir de su resolución. Bueno, chicos, contestada la primera pregunta. Muchas gracias.